Para poder entender la polaridad directa y la polaridad inversa, primero debemos saber que la corriente eléctrica, o dicho en otras palabras, el flujo de electrones, de manera real o físicamente, siempre se realiza desde el polo o terminal negativo hacia el polo o terminal positivo. A esta dirección de corriente se le conoce como sentido real del flujo de corriente. Sin embargo, al inicio de los estudios acerca de los fenómenos eléctricos, se pensaba que la corriente fluía de positivo a negativo. Para no desechar del todo este principio e incluso para facilitar en algunos casos el análisis de circuitos eléctricos y electrónicos, se estableció como sentido convencional de la corriente. En resumen, el sentido real de la corriente va de negativo a positivo. El sentido convencional de la corriente va de positivo a negativo. En soldadura hablaremos siempre del sentido real de la corriente, que va de negativo a positivo. Cuando hablamos de corriente directa, como son las máquinas de soldar inversoras o las máquinas con rectificador, una terminal está declarada como positiva y la otra como negativa. Esto nunca cambia, es decir, la terminal positiva siempre será positiva y la negativa siempre será negativa. Lo que podremos cambiar es en cuál terminal conectamos el portaelectrodo y en cuál la pinza de masa o tierra. En cambio, en las máquinas convencionales tipo transformador, que son de corriente alterna, una terminal es positiva, mientras la otra es negativa durante un determinado tiempo, para después de ese tiempo invertirse, es decir, la que antes era positiva se convierte en negativa y viceversa. El tiempo que tardan en intercambiar su polaridad las terminales o polos está determinado por la frecuencia de la red eléctrica, siendo 50 o 60 Hz, dependiendo del país. No obstante, también existen máquinas de corriente alterna de alta frecuencia, las cuales intercambian su polaridad entre terminales a una velocidad de 20.000 Hz o más. Tomando como referencia el electrodo y el sentido real de la corriente, que como dijimos antes, va desde el polo negativo hacia el polo positivo, cuando conectemos el electrodo a la terminal negativa de nuestra máquina, se dice que estamos conectando en polaridad directa, porque los electrones fluyen directamente hacia el electrodo. Cuando conectamos el portaelectrodo en la terminal positiva, los electrones fluyen desde el material base, que en este caso sería negativo contra el electrodo. Digamos que van en sentido inverso al electrodo. Por ello, cuando conectamos el portaelectrodo al positivo, se dice que estamos en polaridad inversa. Resumiendo, polaridad directa cuando conectamos el electrodo al negativo, polaridad inversa cuando conectamos el electrodo al positivo. Dicho esto, podemos entonces afirmar que polaridad directa y polaridad inversa existen solo en las máquinas de corriente directa, ya sean del tipo inversora, corriente directa con transformador y rectificador, o del tipo generador con motores de combustión interna. En las máquinas de corriente alterna, ya sean convencionales tipo transformador o de alta frecuencia, no existe la polaridad directa ni la polaridad inversa. Es más, ni siquiera existe polaridad. Da lo mismo que conectes la pinza de masa o tierra o el portaelectrodo en cualquiera de sus terminales. Cada una de las polaridades, directa e inversa, tienen implicaciones y efectos sobre nuestras soldaduras. Veamos algunas. En polaridad directa, electrodo al negativo, aproximadamente 2/3 partes del calor generado por el arco eléctrico se concentra en las piezas de trabajo y solo 1/3 parte del calor se concentra en el electrodo. Esto hace que el material base adquiera mayor calor, al tiempo que el electrodo funde más rápidamente, al encontrarse con un material de trabajo más caliente. Esto provoca una fusión más rápida de los metales, provocando mayor penetración en los mismos. Sin embargo, en contraparte, obtendremos un baño de fusión mucho más fluido y más difícil de controlar. Como el material base adquiere mayor calor, nuestro desplazamiento deberá ser más rápido, y las deformaciones a causa del calor suelen ser mucho mayores. Por ello, y dependiendo de las condiciones y resultados de soldeo que se quieran obtener, la soldadura en polaridad directa no es recomendable para realizar cordones de soldadura muy largos, con electrodo revestido o microalambre con gas, independientemente de que se trate de materiales delgados o gruesos. Con electrodo revestido, la polaridad directa, electrodo al negativo, encuentra su principal aplicación en punteos sobre materiales delgados y en cordones cortos sobre materiales gruesos y delgados.
En el proceso MIC-MAC no suele utilizarse, salvo aplicaciones muy puntuales. La polaridad directa electrodo al negativo generalmente debe usarse en el proceso TIC y siempre con el proceso FluxCore, microalambre sin gas. En polaridad inversa, electrodo al positivo, sucede exactamente lo contrario. 2/3 partes del calor generado por el arco eléctrico se concentran en el electrodo y solo 1/3 parte en el material base. Esto hace que el electrodo se funda más lentamente, ocasionando un baño de fusión menos fluido y mucho más controlable. Por otra parte, al pasar menos calor a las piezas de trabajo, las deformaciones son menores en comparación con la polaridad directa. La polaridad inversa, electrodo al positivo, es el estándar para soldar prácticamente cualquier material de cualquier espesor y en cualquier longitud de cordón de soldadura, en procesos de soldadura con electrodo revestido, SMAO, y microalambre con gas, GMAO o MIC-MAC. En el proceso GTAO o TIC se utiliza en casos muy puntuales y nunca se debe utilizar en el proceso FluxCore o microalambre sin gas. En términos indicativos, más no limitativos, podemos decir que la polaridad directa electrodo al negativo se usa en los procesos de soldadura GTAO, TIC y FluxCore, FECAO o microalambre sin gas. Con electrodo revestido se utiliza polaridad directa electrodo al negativo para realizar punteo, ya sea en materiales delgados o gruesos, realizar cordones por punteo en materiales delgados o bien cordones cortos en materiales delgados y gruesos. Es recomendable utilizar polaridad directa electrodo al negativo en punteo con materiales delgados, debido a que al fundir más rápidamente el electrodo, debemos mantener durante menos tiempo y con menos corriente el electrodo en el material base, evitando su perforación y reduciendo las porosidades. La polaridad inversa, electrodo al positivo, se utiliza en los procesos de soldadura con electrodo revestido y microalambre con gas, GMAO o MIC-MAC. En este último caso, muy difícilmente se utiliza la polaridad directa. Con electrodo revestido y polaridad inversa, se pueden soldar prácticamente todo tipo de espesores de material en cualquier longitud de cordón. Si bien, como vimos antes, la polaridad directa e inversa tienen diferentes características, debemos tener cuidado en la elección de los electrodos revestidos. Actualmente, casi todos los electrodos son fabricados para ser aplicados con polaridad inversa electrodo al positivo. La salvedad más común es el electrodo 6013, que puede ser aplicado tanto en polaridad directa como en polaridad inversa y con corriente alterna. El electrodo 7018 generalmente se aplica con electrodo al positivo y salvo algunas marcas, el 7018 no puede ser aplicado con corriente alterna. Por ello, es importante siempre consultar la hoja de especificaciones del electrodo. No vale consultar las fichas técnicas de otros fabricantes, porque no obstante todos responden al estándar de la AWS, las características pueden cambiar de fabricante a fabricante, a causa de los aditivos y desarrollos tecnológicos de cada marca, ya que la AWS establece ciertos criterios mínimos, pero no impide a los fabricantes realizar desarrollos técnicos, sobre todo en lo referente a los fundentes, que nos permitan a los soldadores mejorar o facilitar nuestras soldaduras.